Los alimentos se componen principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y, en el caso de las proteínas, nitrógeno. Estos alimentos, al descomponerse, proporcionan poca cantidad de energía. Por eso, en lugar de utilizar la energía de esa descomposición, los nutrientes se almacenan dentro de las células y se transforman en adenosín-trisfosfato o en ATP. Cuando nuestro cuerpo se encuentra en reposo, la energía necesitada se obtiene básicamente de los alimentos, y al descomponerse no es necesario transformarse en ATP. Cuando nuestro cuerpo comienza a hacer ejercicios más complejos, comienza a hacer actividad física más fuerte, la energía se basa en los carbohidratos. Los carbohidratos químicamente son formaciones de carbono, hidrógeno y oxígeno. Mayormente se obtienen de azúcares o almidones. Estos carbohidratos son los que dan más energía a nuestros músculos. Durante el ejercicio está relacionado con la disponibilidad de carbohidratos y con que el sistema muscular esté bien desarrollado para su metabolismo. Cuando nuestro cuerpo tiene una dieta buena o rica en carbohidratos, puede hacer que nuestro hígado lo almacene o nuestros músculos lo almacenen, pero si nuestro cuerpo no tiene unas reservas buenas de carbohidratos, estos pueden quedar desprovistos de energía y agotarnos rápidamente. Las grasas también se usan como fuentes energéticas. Nuestro cuerpo acumula mucha más grasa que carbohidratos, puesto que la grasa da muchísimo más energía al cuerpo durante un tiempo más prolongado que los carbohidratos. Sin embargo, las grasas no son tan accesibles para el metabolismo, porque primero tienen que descomponerse de su forma original de los triglicéridos a grasas más simples como el glicerol y ácidos grasos libres. Solo estos son los que sirven para formar el ATP. 3. Las proteínas son compuestos del organismo formado por azufre, fósforo, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Son formadas por componentes simples llamados aminoácidos y son usados para el crecimiento muscular, para la regeneración muscular, para la protección, y también sirven para poder contraer el músculo. Las proteínas pueden aportar entre el 5 y el 10% de la energía para realizar un ejercicio prolongado. Solo las unidades más básicas de las proteínas, los aminoácidos, pueden usarse para obtener energía. Ritmo de la liberación de energía. Para que la energía libre sea útil, debe liberarse a partir de compuestos químicos a un ritmo controlado. Este ritmo viene parcialmente determinado por la elección de la fuente primaria de combustible. Grandes cantidades de combustible determinado pueden hacer que las células dependan más de esta fuente que de otras alternativas. Esta influencia de disponibilidad de energía recibe la denominación de efecto de acción de masa. Enzimas específicas proporcionan un mayor control estructurado del ritmo de liberación de energía libre. Aunque estas enzimas tengan nombres muy complejos, todas terminan con un sufijo asa. Por ejemplo, una enzima importante que actúa sobre el ATP se llama adenosín-trisfosfatasa o ATP-asa. Una molécula de ATP se compone de adenosina combinada con 3 grupos de fosfatos. Cuando la enzima ATP-asa actúa sobre el ATP, se libera uno de los grupos de fosfatos y genera mucha energía, una gran cantidad de energía. Esto reduce al ATP en ADP, adenosín difosfato más fosfato. Pero ¿cómo se acumuló esta energía originalmente? El proceso de almacenaje de energía formando ATP a partir de otras fuentes químicas recibe el nombre de fosforilación. Mediante varias reacciones químicas, un grupo fosfato se añade a un ADP formando ATP. Cuando estas reacciones se producen sin oxígeno, el proceso recibe el nombre de metabolismo anaerobio o anaeróbico. Cuando estas reacciones tienen lugar con la ayuda de oxígeno, el proceso global se denomina metabolismo aeróbico o aerobio.
y la conversión aeróbica de ADP a ATP es la fosforilación oxidativa. El ATP se forma rápidamente a través de otro componente energético que también está almacenado en el músculo y se denomina fosfocreatina o PC. A diferencia del ATP, la energía liberada por la descomposición del PC no se usa directamente para realizar trabajo celular. En vez de esto, construye el ATP para mantener su suministro relativamente constante. Cuando el PC se combina con una enzima llamada creatinquinasa, se libera o se separa el fosfato de la creatina y eso genera energía para unir este fosfato, este grupo fosfato con una molécula de ADP y así se forma ATP. 3. Producción de ácido láctico. Este sistema es conocido como glucólisis anaeróbica. El término glucólisis se refiere a la degradación del azúcar. Con la descomposición del azúcar se genera la energía suficiente para producir ATP. Cuando el azúcar solo está parcialmente descompuesto, se genera un producto final que es el ácido láctico, de ahí el nombre del sistema de ácido láctico. La glucosa es el 99% de la cantidad total de azúcares que circulan por la sangre. La glucosa de la sangre procede de la digestión de los carbohidratos y de la descomposición del glucógeno hepático. Antes de que la glucosa o el glucógeno puedan usarse para generar energía, deben convertirse en un compuesto llamado glucosa 6-fosfato. La conversión de una molécula de glucosa requiere una molécula de ATP en la conversión de glucógeno. Sin embargo, este sistema de energía no produce grandes cantidades de ATP. A pesar de esta limitación, las acciones combinadas de los sistemas ATP, PC y glucolítico permiten a los músculos generar energía suficiente para los primeros minutos del ejercicio físico. Otra importante limitación de la glucólisis anaeróbica es que ocasiona una acumulación de ácido láctico en los músculos y los fluidos corporales y produce dolor. Sistema oxidativo. En este sistema sale a relucir el oxígeno. Existe una descomposición completa del glucógeno en dióxido de carbono y agua, los cuales producen una cantidad de energía suficiente para elaborar una gran cantidad de moles de ATP. El proceso mediante el cual el cuerpo descompone combustibles con ayuda de oxígeno para generar energía se llama respiración celular. A diferencia de la producción anaeróbica de ATP, el sistema oxidativo produce una gran cantidad de energía, por lo que es el sistema más efectivo para las pruebas de resistencia dentro del deporte. La producción oxidativa de ATP abarca 3 procesos: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. La glucólisis. En el metabolismo de los carbohidratos, la glucólisis desempeña un papel importante en la producción anaeróbica y aeróbica de ATP. El proceso de glucólisis es el mismo con oxígeno o sin oxígeno. Recordemos que la glucólisis anaeróbica produce ácido láctico y solamente 3 moles de ATP por mol de glucógeno. No obstante, en presencia de oxígeno, el ácido pirúvico se convierte en un compuesto llamado acetilcoenzima A. Ciclo de Krebs. Una vez formado el acetilcoenzima A, entra en el ciclo de Krebs, ciclo de ácido cítrico. Una serie compleja de reacciones químicas permiten la oxidación completa de acetilcoenzima A. Al final del ciclo de Krebs se han formado 2 moles de adenosín trifosfato y el sustrato se ha descompuesto en carbono y en hidrógeno. El carbono restante se combina entonces con oxígeno para formar dióxido de carbono, que se difunde fácilmente por la sangre para llegar hasta los pulmones y ser expulsado. Cadena de transporte de electrones. Durante la glucólisis se libera hidrógeno, mientras se metaboliza la glucosa convirtiéndose en ácido pirúvico. Durante el ciclo de Krebs se libera más hidrógeno. Él permanece en el sistema interior de la célula, se vuelve demasiado ácido
¿Qué le sucede a este hidrógeno? El ciclo de Krebs va unido a una serie de reacciones conocidas como la cadena de transporte de electrones. El hidrógeno liberado durante la glucólisis y durante el ciclo de Krebs se combina con dos coenzimas, una llamada NAS, nicotinamida adenosin dinucleótido, y FAD, flavoadenin dinucleótido. Estas llevan los átomos de hidrógeno hacia la cadena de transporte de electrones, donde se dividen en protones y en electrones. Al final de la cadena, el hidrógeno se combina con oxígeno para formar agua, impidiendo así la acidificación de los electrones separados del hidrógeno. Pasan por una serie de reacciones, de aquí el nombre de cadena de transporte de electrones. Finalmente proporcionan energía para la transformación del ADP a ATP, puesto que este proceso precisa oxígeno, recibe la denominación de fosforilación oxidativa.